Eva Giberti es psicóloga, doctora honoris causa en psicología por la Universidad de Rosario y por la Universidad de Entre Ríos. Coordina el programa Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue fundadora de Escuela para Padres y publicó más de 20 libros entre los años 1965 y 2005. Yo soy una persona muy privilegiada, y no hay mucha gente privilegiada en el mundo, por diversas razones. Pero además tengo el privilegio hoy de entrevistar en este programa a una persona que tiene un impacto y ha tenido un impacto en nuestras vidas, no solamente en la mía, pero voy a comentar mi propia experiencia. Estoy hablando de la doctora Eva Giberti. Y quiero decirle que en mi casa, donde yo me crié con mis padres, mi padre falleció, mi madre todavía vive y está ya con 90 años, la palabra Eva Giberti ha sido históricamente una palabra muy singular, una persona que cuando hablaba, yo era, digamos, joven, la palabra de Eva Giberti era una palabra muy respetada, se escuchaba. Mis padres escuchaban lo que decía Eva Giberti, leían lo que decía Eva Giberti, se comentaba lo que decía Eva Giberti, y era una suerte, yo como yo no la conocía, para mí era una suerte de persona que estaba por arriba de todos nosotros, y ella pensaba, decía, escribía, y nosotros comentábamos en la mesa lo que usted escribía. De manera tal que en este momento, porque yo no la conocía personalmente, tenerla en el estudio para hablar, en algún lugar, más allá de lo que significa, no puedo ser neutro. En general no soy neutro para nada. Normal. Todo me apasiona, todo me interesa, pero obviamente no todo me es igual. Con lo cual, no solamente quiero darle la bienvenida como se la doy a todos, sino que quiero que sepa que ha tenido un impacto muy singular y estoy seguro que no fue solamente para mí. ¿Cuándo empezó a trabajar, Eva? A publicar públicamente. Para empezar, muchas gracias, tante gracias, en cualquier idioma, además. Pero es verdad. Pero además, si leían las cosas que yo escribía y en su casa las seguían, qué bien que salió usted, Paenza. Qué bien, qué suerte que me salió bien. Entonces, muchas gracias, Paenza, por esta recepción y honrada por estar en un programa que a su vez nos ayuda y nos honra a todos porque nos ha puesto la ciencia y la disciplina en sí, en la cotidianidad, en algo amigable, en algo amical. Así que es honroso por eso. Gracias, Paenza. No, gracias a usted, doctora. Cuénteme, ¿cuándo empezó todo esto? Digamos, ¿cómo se presentaría usted? Porque ¿cómo la presento? Yo le puedo hacer una pregunta y usted puede hablar un programa entero. Sí. ¿No es cierto? De cualquier cosa. Sí. No, de cualquier cosa. De su especialidad. Ah, bueno, ahí a ver, sí. ¿Cómo la defino? ¿Cómo la describo? ¿Qué digo que hace hoy? Porque hace 40, 50 años decía otra cosa. Sí, hace 40, 50 años fundé Escuela para Padres, que ahí eran donde su papá y su mamá leían lo que yo escribía. Y actualmente estoy trabajando en un programa que se relaciona con las víctimas mujeres de distinta clase de violencias. Es un programa que se creó en el Ministerio del Interior, que lo creó Néstor Kirchner, acompañado por Aníbal Fernández, y que en realidad actualmente funciona en el Ministerio de Justicia. El programa se llama, y esto le va a gustar el título, Las víctimas contra las violencias. Las violencias. No es un programa asistencia a la víctima, es un no neutral para nada, es las víctimas contra las violencias. Y nos ocupamos de víctimas de violencia familiar, víctimas de violación y niñas y niños víctimas de prostitución y además de la infiltración de la explotación sexual en el turismo en la Argentina contra los niños, tema del cual nunca se habla, debo decir. Pero lo que es más original de todo, y para nada neutral, y por eso el nombre del programa, es que somos quienes por primera vez, y esto sí ha sido un invento mío, sí, el pedido general ha sido del presidente Kirchner, pero el invento mío ha sido que no esperamos que la mujer víctima de violencia familiar vaya a la comisaría, vaya a hacer una denuncia a un tribunal, no. Nos llama por teléfono al 137, a un centro de llamadas, y allí miramos de qué zona llega. Digo porque el plano lo tenemos ahí, ¿no? Zona norte, zona sur, y sale un automóvil policial
no identificable, no un patrullero, un auto policial, con 2 agentes de policía o 2 policías y 2 profesionales, una psicóloga o psicólogo y profesional, trabajador o trabajadora social. Y salimos al toque volando a buscar a la víctima en la escena misma de la violencia. Nadie hace esto ni en Latinoamérica, ni en Europa, ni en España, con quienes estamos permanentemente en contacto. Entonces nosotros llegamos a la escena misma de la violencia. A veces el compadrito, el malevo, el golpeador, todavía está. Por eso nosotros vamos con 2 agentes de policía. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en esto, y no fue fácil, porque en realidad yo venía de mis cátedras en la universidad, entonces cuando me dijeron, no, mire, para hacer lo que usted quiere va a tener que trabajar con la federal, y claro, a mí el cuore se me encogió porque dije, no va a ser fácil trabajar con la federal, hay algunas diferencias de orientación y criterio, pero hemos llegado más o menos a entendernos. Pero ¿por qué vamos con 2 agentes de policía? Yo lo pregunté porque no entendía, sabía que uno se iba a bajar con nosotros, y el otro ¿por qué se queda? Ah, no, dice, hay que quedarse en el auto para que no se lo roben. Para que no se roben el auto de la policía. Ah, el otro auto que no parece ser de la policía. Ajá. Claro, como es un auto no identificable, el riesgo está en que se lo roben, se lo afanen, como dirían los porteños. Entonces se queda uno de los policías en el auto, el otro baja. ¿Y qué es lo que hace ese policía? Toca el timbre de la casa desde donde nos han llamado, pero a veces nos llaman los vecinos, cada vez más nos llaman los vecinos. Y eso es bien interesante, particularmente en zona norte, en zona Recoleta, llaman más los vecinos que las víctimas, por cierto pudor o encogimiento, ¿no? Entonces el policía golpea y dice, llegó el equipo de violencia, no dice llegó la policía, no. ¿Y por qué va él? Y porque muchas veces o está el golpeador o ha mandado a un compadre para que siga amedrentando a la mujer, o mandó a su mamá, porque la mamá de los golpeadores y de los violentos son la mamá de los golpeadores y los violentos, y por lo general si aparecen es para romperle los documentos a la víctima, a la muchacha, para que no pueda seguir adelante con la denuncia. Entonces, una vez que él ve que nosotros podemos entrar y que no nos van a tirar perros bravos, como ya nos pasó en una oportunidad, entren, nos dice, a los profesionales y a las profesionales. Entonces ahí entramos en la escena misma de la violencia. Por eso, si esta causa, en lugar de quedarse en el ámbito del derecho civil, en el fuero civil, se traslada al fuero penal, porque hay algo mucho más grave, quienes han atendido el teléfono y nosotras somos testigos de cargo, porque somos las primeras personas que vemos cómo ha quedado la escena. Y en la escena los protagonistas impresionantes son los chicos. Adrián, es conmovedor ver a un chiquilín metido debajo de la cama. Una vez nos encontramos con uno que estaba agarrado detrás de una silla, escondiéndose, porque estas son las víctimas invisibles de la violencia, las criaturas. Bueno, te cuento esta primera parte del programa, es muy largo, sería muy largo. No, pero es muy interesante, además yo quiero que hable usted porque nos está contando algo. ¿Desde cuándo existe este programa? 2006, en febrero del 2006, para gran asombro mío, me llamó la doctora Silvina Zavala. Silvina Zavala es un nombre poco conocido, pero es una persona especialista en gestión, en esta gestión kirchnerista. Y me llamó y me dice, mire, el ministro del Interior querría... Y yo dije, ¿para qué quiere Aníbal Fernández hablar conmigo? Es misterio. Estaba en la universidad, ¿qué podía querer el ministro del Interior? Cuando llegué, Aníbal Fernández me dijo, vea, el presidente que llegó en ese momento, y yo y todos, estamos hasta acá de mujeres violadas y no podemos detener al violador. ¿Sabe por qué no podemos detener al violador? Porque las mujeres, con tal que no le hagan las preguntas inconvenientes, por decir inconvenientes, e innecesarias que pueden hacerle la policía o aún mismo en el juzgado, dejan caer la denuncia. Yo debo decirte, Paenza, que yo estaba absorta. Era la primera vez que un funcionario y varón
me hacía un planteo eminentemente feminista, ¿no? Es decir, dice, bueno, y después ustedes... ¿No lo deberíamos llamar humanista? Porque feminista parece como que solamente la violencia, parece como que las únicas que se defienden son las mujeres, y es un problema de la sociedad. Es un problema, tenés razón, de la sociedad, pero lo que pasa es que desde los estudios de género, eso era una lectura desde el feminismo, pero podemos negociar por humanista, porque además el feminismo es un humanismo. Bueno, por eso, digamos, claro, pero podría haber violencia de otro tipo. Seguramente dentro de un rato, si recorremos, va a aparecer violencia contra los niños, pero habrá violencia también contra los hombres. Estoy seguro que la hay. Sí, hay violencia contra los hombres, pero y lo que es significativo hoy en día es la violencia contra los transgéneros. Las intervenciones que nosotros tenemos que hacer por violencia contra las travestis, por ejemplo, y llevarlas al hospital, genera al equipo que está trabajando en estos problemas tales como que los médicos no saben qué hacer con una travesti. Ajá. ¿Quién la va a revisar? Claro. Porque no es un detalle. Bien, y después de allí la acompañamos durante toda la entrevista por medio del médico, medio de trabajadoras y trabajadores sociales, la llevamos a la casa, pero cuando la llama el juez para hacer la declaración, no solamente nosotros acompañamos, si la víctima quiere la declaración, sino acompañamos en la identificación. ¿Qué es la identificación? La Policía Federal y a Moreno te ponen delante de una pantalla. Delante de la pantalla te pasan todos los violadores que están fichados. Y si no está, se le hace un identikit. Lo que permitió que en el año 2009 y 2010 pudieran rastrearse 3 violadores seriales. ¿Por qué? Porque las víctimas, en este caso las víctimas en general, están acompañadas siempre por nosotras. Es decir, no hay la invasión dialéctica, no está el discurso... La prepotencia. Ni la prepotencia, ni el patoterismo, ni la pregunta indiscreta e innecesaria. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Estamos conversando acá en Científicos Industria Argentina con la doctora Eva Giberti. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con ella. Como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.